Bueno, y vamos a hablar ahora de esto que está publicando el diario Última Hora, una investigación que revela cómo se han estado adulterando datos para que personas aparezcan con supuesta discapacidad. ¿Cómo es esto? Ya nos explica Emilce. A través de talento del IPS hicieron una investigación porque en los últimos meses llamó la atención que la mayoría presentaba un certificado de discapacidad visual. Empezaron a cruzar los datos con Senadis y a partir de allí constataron que se trataba de documentos de contenido falso. Simulaban ceguera para ingresar por ley y trabajar en el IPS. Es un hecho punible ya denunciado ante la Fiscalía y a partir de este procedimiento incluso elevan los niveles de control porque en medio de esta denuncia ya planteada ante el Ministerio Público aparecen otros hechos denunciados en otros estamentos como Petropar y otras instituciones donde la ley habilita el 5% de participación de personas con discapacidad para el ejercicio laboral. Esta mañana hablamos con Christian Fox, el representante del área de talentos del IPS. Él refirió que lo más grave es que en medio de la presentación de estos certificados falsificados aparece el presidente de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad, también funcionario de la Previsional, como involucrado en la venta de estos certificados. Ya fue denunciado en la zona de Villarrica por el mismo hecho. Aparentemente cobró alrededor de 5 millones de guaraníes según constata la denuncia y dependiendo de lo que resuelva el Ministerio Público, la Previsional dispondrá de la destitución y el procesamiento, o sea, la denuncia para que esta persona sea procesada por este hecho punible de falsificación de documentos. Hay 14 personas que ya fueron destituidas de la Previsional, las que simularon tener un cierto nivel de ceguera, Luis, para ingresar al estamento de la Previsional. Y se analizan otros elementos que podrían derivar en más casos denunciados ante la Fiscalía y destituciones por este hecho punible detectado en la Previsional. Escuchemos a uno de los representantes justamente de la Previsional, a Christian Fox, director de talentos. La mayoría le da algún tipo de miopía grave o algún tipo de ceguera inclusive. ¿Y estos certificados se constataron que fueron falsos? Exactamente, se constataron que son totalmente de contenido falso. La SENADI ya nos ha respondido y en base a eso el IPS ya ha tomado medida administrativa vinculando a todo este personal. ¿Cuántas personas? Hasta el momento son 14 personas. Nosotros seguimos haciendo los cruces con SENADI y estamos esperando la respuesta de ellos, de los demás funcionarios con discapacidad también que cumplen funciones en el instituto. Lo más grave es que está involucrada una persona de una representación nada más y nada menos del sector de la Asociación Nacional. Supuestamente sí. Nosotros hemos recibido 2 denuncias que han hecho exfuncionarias que estaban, digamos, metidas en este tema contra, digamos, el presidente de la Asociación Nacional de Discapacitados, SONADIS, el señor Julio González, que es funcionario del Instituto de Previsión Social. Mismo, eso es lo más triste de la situación, que hubo gente que se aprovechó de esta situación para ingresar, digamos, por la ventana a las instituciones públicas. ¿La denuncia penal ya se presentó? Sí, se ha presentado. La Asesoría Jurídica ya ha presentado también contra estas personas que han presentado estos documentos de contenido falso. Bueno, realmente notable, Emilce. O sea, acá corre aquello de no hay peor ciego que el que finge no ver para ocupar un cargo. Y ponían en su certificado 35% más o menos de disminución en cuanto a su capacidad visual, tratando de evitar, porque hasta el 33% podría determinar de acuerdo a la ley. Y ese era un modus operandi que empezó a detectar la Previsional y con la denuncia hecha al propio titular de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad, se refuerza la presunción de que estaban falsificando estos certificados de personas con discapacidad, incluso utilizando el nombre de Senadis y colocando allí la supuesta discapacidad para ingresar. Y eran personas que simulaban estar teniendo problemas de la visual, pero no de otros tipos de discapacidad. De igual modo, la Previsional eleva los niveles de control y advierte de este modus operandi y trata de, de avanzar sobre otro proceso, estableciendo esta denuncia penal ante la Fiscalía. Ahora, una cuestión, Emilce, esto es un trabajo que está haciendo, obviamente, digamos, los periodistas, los colegas del diario Última Hora, pero
los que ingresaban bajo este cupo para personas con alguna discapacidad, alegando, por ejemplo, ceguera o ceguera parcial, ¿fingían todo el tiempo? Es decir, ellos tenían que, porque no sé, le deben asignar alguna tarea especial al que tiene alguna discapacidad. ¿Ellos fingían todo el tiempo no ver o tener problemas de visión? Y aparentemente, bueno, le explicábamos eso esta mañana y hablábamos con el director de cómo era el comportamiento de estas personas. Y sí tienen una disminución visual, pero a simple vista eso no se puede determinar, sí constancia con un certificado médico que avala Senadis. Con ello ellos dicen, bueno, tienen una disminución visual, hay ciertos tipos de trabajos que se establecen para ese criterio teniendo en cuenta la ley. Y con ello pasaban aparentemente por alto. Pero lo que sí llamó la atención es que muchos venían presentando ese mismo certificado con ese mismo criterio del 35%, 34%, hasta no bajar de los 33%. Y allí es donde llama la atención y despierta la sospecha. Empieza la investigación, hacen el control cruzado con Senadis. Senadis rechaza que esos certificados haya firmado. A partir de allí empieza el proceso de investigación y se destapa una red que se dedicaba justamente a la venta con la denuncia hecha en Villarrica que involucra a uno de los del sector y otras denuncias más que están saltando en otros estamentos como en Petropar que se están investigando también, Luis. Claro, y en este caso hay que decir que estamos ante una triquiñuela que alcanza un nuevo nivel de miserabilidad, porque no solamente están ingresando ilegalmente al Estado, le están robando un lugar a una persona con discapacidad real. ¿Cuántas personas? Y es lo que decía, es la contracara de una acción mísera, porque hay personas que teniendo la necesidad de trabajar con una discapacidad dentro del criterio que establece la ley, no tienen esa oportunidad y vienen otras personas que quieren y lo hacen, ingresan por la ventana y a partir de esta detección de este hecho punible establecen las medidas correctivas. El Consejo de la Previsional ordenó la destitución inmediata de estas 14 personas que serán denunciadas. De hecho, ya se planteó la acción penal ante el Ministerio Público por falsificación de documentos. Qué notable, un capítulo más en esta historia local de la infamia. Gracias, Emilce.